Hay algo que veo muchísimo y que también me pasó durante bastante tiempo. Personas que tienen mil ideas, mil intereses, mil cosas importantes al mismo tiempo. Entonces aparece esa sensación de no sé por dónde empezar, o todo me parece importante, o quiero hacer todo, siento que no llego. Hola, soy Maffer Blasetti y esto es Tiempo de Detox, un podcast donde hablamos de foco, límites, hábitos, mentalidad y de cómo construir una vida más alineada con lo que realmente querés. Y hoy quiero hablarte de algo que creo que nos cuesta muchísimo y que es priorizar. Porque en teoría suena simple, ¿no? Pero en la práctica no siempre resulta tan fácil. Y creo que una de las razones por las que nos cuesta tanto priorizar es porque vivimos en una época donde sentimos que deberíamos poder con todo, ¿no? Todo parece importante, urgente, todo nos parece una oportunidad y además todo el tiempo estamos viendo lo que hacen los demás. Entonces, ¿qué pasa? Querés avanzar con tus proyectos, pero también descansar, pero también entrenar, pero también hacer cursos, pero también emprender, también estar presente, también responder mensajes, también tener vida social, también aprovechar el tiempo. Entonces llega un momento donde mental y emocionalmente ya no podés sostener todo eso, ¿no? Entonces yo creo que acá el problema es el exceso de estímulos, de exigencia y de prioridades al mismo tiempo. Que si son, o sea, si vos pones todo en el mismo lugar, no terminan siendo prioridades, ¿no? Porque si todo es importante, nada es prioritario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todo ocupa este mismo nivel de importancia? Tu energía se fragmenta, se divide, ¿no? Entonces, terminas cansado antes de empezar. Y acá quiero aclarar algo que para mí es fundamental. Si venís con cansancio constante, estrés crónico, ansiedad, agotamiento mental, para mí la prioridad no debería ser producir más. La prioridad debería ser atender eso, porque si tu salud física y emocional no está bien, todo el resto se vuelve muchísimo más difícil. Y esto también es priorizar. Entender que en ciertas etapas de la vida la prioridad puede ser dormir mejor, bajar el estrés, hacerte estudios, comer mejor, frenar un poco, pedir ayuda, volver a vos. Porque queremos sostener mil cosas sin preguntarnos primero desde qué energía las estamos intentando sostener. Y ahí para mí aparece algo clave que es la autoindagación, ¿no? Esto de tomarte aunque sea unos minutos para preguntarte, ¿qué me está pasando realmente? ¿Por qué siento este agotamiento? ¿Estoy cansada físicamente o estoy saturada mentalmente? O las dos cosas, ¿no? ¿Qué cosas hoy me están drenando energía? ¿Qué estoy sosteniendo de más? Porque muchas veces vivimos tan en piloto automático que seguimos acumulando cosas sin revisar cómo estamos de verdad. Y desde ahí, desde ese lugar, es muy difícil priorizar, porque todo se mezcla, todo parece igual de urgente, todo parece, ¿no?, que tiene que resolverse ya. Y también aparece el famoso FOMO, que ya lo hemos comentado en varios episodios, ¿no? Ese miedo a perderte de algo, ¿no? A sentir que si elegís una cosa, estás dejando afuera otra. Entonces querés sostener todas las posibilidades abiertas. Querés hacer todo, querés estar en todo. Pero la realidad es que eso termina agotándote muchísimo, porque la energía necesita dirección, necesita foco. Y algo que entendí hace tiempo es que elegir también es renunciar. Y sí, quizá esta palabra, renunciar, no te gusta tanto, te incomoda, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Quizás sentís que si elegís una cosa estás perdiendo otra. Pero prioridad, o sea,
establecer una prioridad o priorizar no significa abandonar algo para siempre, ¿no? Sino que significa hago esto primero, ¿no? Y no es algo para toda la vida, sino como una decisión definitiva, ¿no? Es en esta etapa, o en este día, o en esta semana, o en este mes, ¿no? Entonces, eso cambia muchísimo la forma de verlo. Porque quizá hoy tu prioridad es tu salud, o terminar un proyecto, o descansar, o quizás es ordenar tus finanzas, o volver a conectar con algo creativo, o simplemente recuperar energía. Y eso no significa que las demás partes de vos desaparezcan. Significa que no todo puede ocupar el centro al mismo tiempo, o no podés hacer todo al mismo tiempo, o no todo tiene el mismo peso en tu día a día, ¿no? Y esto a mí también me pasa mucho, porque soy una persona multipotencial, ¿no? Me gustan muchas cosas, me entusiasman muchas ideas, y durante un montón de tiempo pensaba que el problema era tener demasiados intereses, hasta que entendí que el problema no es querer muchas cosas, el problema es querer hacerlas todas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué me pasaba? Terminaba dispersa, saltando de una cosa a la otra, con un montón de ideas abiertas, con esa sensación de avance, pero también con agotamiento mental, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica para ver qué podés hacer con esto. En primer lugar, como comenté hace un ratito, dejar de pensar las prioridades como algo permanente, ¿no? No es elijo esto para siempre, sino es qué necesita más de mí hoy, ¿no? O esta semana o este mes, de acuerdo a cómo estés planificando. En segundo lugar, elegir pocas cosas, muy pocas. 3 prioridades reales por día ya es muchísimo. 3 cosas importantes y si podés, hacerlas y terminarlas. Por supuesto que después, si te queda tiempo, obviamente seguís con otras cosas, ¿no? Pero establecer estas prioridades es fundamental, ¿sí? En tercer lugar, revisar si estás ocupando tu energía en lo importante o solo reaccionando a lo urgente, porque no es lo mismo, porque quizá te pasas el día resolviendo pequeñas cosas, ¿no? Cosas sin mucho, digamos, sin mucha importancia, y lo importante sigue esperando, porque lo vas postergando, ¿no? Te sacas de encima cosas chiquitas, que no digo que no esté bien, sí, pero primero lo primero. Y cuarto, no menos importante, ¿no? Es darte momentos de pausa y de autoobservación, aunque sea 10 minutos, porque cuando no paras nunca, terminás tomando decisiones desde el ruido, ¿no? Y es muy difícil priorizar con la cabeza saturada. Entonces, quizás necesitas empezar a preguntarte qué merece realmente tu energía en esta etapa de tu vida. Porque cuando todo importa, todo empieza a mezclarse. Y muchas veces el verdadero cambio no aparece cuando haces más, sino cuando te animás a elegir mejor. Elegir qué cuidar, elegir qué sostener, qué dejar para después y también elegir cuidarte vos. Porque no podemos estar en todo el tiempo. Y entender eso no es resignarse, es empezar a vivir con más conciencia. Y esto es algo que también trabajamos mucho en modo Calma On, mi mentoría 1 a 1, ¿no? Cómo bajar el ruido mental, ordenar prioridades, salir del piloto automático y empezar a construir una vida más alineada con lo que realmente querés y necesitas. Tenés toda la info en mi Instagram maferblasetti.slow. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y si este episodio te resonó, podés compartirlo y también calificar el podcast que ayuda muchísimo a que siga creciendo. Y para que te quedes pensando, te dejo una pregunta. Hoy, ¿qué prioridad necesita más espacio en tu vida? Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.